Para Durkheim, los fenómenos religiosos involucran no solo el plano representacional corporizado en las creencias, sino que también contempla el plano de la acción, manifestado a través de los ritos. Solo de esta manera son posibles los procesos de simbolización. La fuerza religiosa es el sentimiento que la colectividad inspira a sus miembros. Así, los símbolos no solo intervienen como una realidad que permite a la sociedad tomar conciencia de sí misma, sino por otra parte, la condición de posibilidad de la sociedad como fenómeno sostenido en el tiempo. Además, si no hubieran símbolos, los sentimientos sociales tendrán una existencia muy precaria. Pero entonces, como habitantes de la Universidad Nacional tenemos en nuestro espacio estos procesos de simbolización que inspiran la colectividad, dan conciencia de sí misma y posibilitan sostenerse a través del tiempo. Realmente, ¿qué representan los símbolos, los murales, las caras y las consignas que vemos en las paredes? Para responder estas preguntas, entrevistamos a la comunidad universitaria. Hola, mi nombre es David Arturo Bravo Peña, soy estudiante de Sociología de sexta matrícula, representante al Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinares de la Facultad de Ciencias Humanas, ex detenido político y militante socialista. Y bueno, después de esa presentación tan amplia, compañero, me gustaría preguntarle, ¿cree que las expresiones artísticas que están corporizadas en las paredes de la universidad cumplen con un sentimiento de colectividad que pueda inspirar a los estudiantes? Siento que en razón de las consignas que se representan en las paredes a partir de las coyunturas sociales y políticas, se representan en las mismas ciertos sentimientos colectivos. Es decir, que muchos y muchas nos vemos representados en lo que se presenta en las paredes cuando esto representa a lo que apunta la universidad como cuerpo crítico, como cuerpo político. Sin embargo, más que representar una colectividad amplia, total, suelen manifestarse ciertas colectividades como grupos políticos específicos a través de las paredes de nuestra universidad. ¿Qué papel cumplen para usted esas expresiones artísticas en el ejercicio de la memoria? Yo creo que es muy importante porque las paredes al fin y al cabo son un instrumento de comunicación que tiene el estudiantado y que ha tenido por muchos años. Y en ese sentido se suelen utilizar diversas expresiones en las mismas como para recuperar no solo la memoria de compañeros y compañeras que han muerto al calor de las luchas estudiantiles y sociales, sino también de recuperar todas esas consignas que eran parte del movimiento estudiantil. Ahora bien, digamos que no solo se hace un ejercicio de memoria, sino también en las consignas que en las paredes van cambiando a través del tiempo. Entonces se suele hacer un ejercicio de recordar los elementos más importantes de nuestras luchas, como pues ir recuperando o ir proponiendo nuevos elementos de lo que pues caracteriza la expresión política por medio de los murales o las pintas en nuestra universidad. ¿Siente que la denuncia que se expresa pintando las paredes se ha convertido en una ritualidad y tradición de la resistencia estudiantil? Yo creo que, como dije con el anterior punto, las paredes al fin y al cabo son un método de comunicación. Y no solo el movimiento estudiantil, sino el movimiento social y popular, no solo en Colombia, sino todo el mundo, utiliza las paredes como una forma de expresión de sus consignas y sobre todo también de sus banderas, de todo lo que desean expresar como movimiento social en el momento en que utilizan este medio, digamos, de comunicación. Recuerdo una frase que es muy diciente de eso, que decía como que los capitalistas tienen los medios y nosotros tenemos las calles. Y al fin y al cabo pues son las calles donde toda esta ola de arte gráfico, bueno, todas las pintas y digamos rayones que surgen al calor de la lucha de clases pues se expresan, ¿no? Entonces pues consideraría que todo el movimiento de masas en su conjunto, digamos, los expresa a través expresa sus consignas a través de las paredes. Listo. Y por último, compañero, para usted, ¿por qué es importante mantener estas pintas y qué significaría que fueran borradas? Yo creo que mantenerlas es muy importante porque así consideramos a la universidad una masa crítica, es decir, una universidad que responde a las problemáticas de la sociedad y que también se expresa abiertamente y expresa su inconformismo a partir de las injusticias que suceden día a día al interior y afuera de la universidad. Entonces, eso pues en últimas no solo devela como que características críticas del movimiento estudiantil, sino de la comunidad universitaria como tal.
y también de digamos, un ejercicio democrático, en cuestión de que las paredes pueden ser disputadas por toda suerte de grupos políticos, cualquier grupo político como que puede usarlas para expresar, digamos, su programa, para elevar sus consignas. Entonces yo siento que es muy importante mantenerlo para que se mantenga el debate, para que se mantenga el diálogo y sobre todo para que se politice la universidad en torno a diversos temas. Y yo creo que borrar las pintas significaría dejar de expresarnos. Yo creo que cuando dejamos de expresarnos, cuando dejamos de denunciar, cuando dejamos de criticar, pues dejamos de hacer política, dejamos de imaginarnos un mundo distinto. Entonces, yo creo que las pintas deberían mantenerse para darle vida al movimiento estudiantil y para darle vida precisamente al ejercicio de la política al interior de la universidad. Listo, eso sería todo. Muchas gracias, compañero. Gracias a usted. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy Miguel Llanos, estudiante de la Universidad Nacional, sede Medellín, del pregrado en Matemáticas, militante de Impulso Socialista en la Liga Internacional Socialista. Listo, muchas gracias, compañero, por esa presentación. Ahora procedamos con las preguntas de la entrevista. ¿Cree que las expresiones artísticas que están corporizadas en las paredes de la universidad cumplen con un sentimiento de colectividad que puede inspirar a los estudiantes? Sí, bastante. Creo que históricamente dentro de las movilizaciones, tanto dentro del movimiento estudiantil como por ejemplo lo hemos podido ver en los últimos 2 estallidos, las formas artísticas han sido una forma de reflejar no solo el descontento, sino también la necesidad de ser conscientes de qué queremos y qué no queremos. Me parece que dentro de la universidad las pintas que se vienen adelantando no solo han sido borradas, sino que al tiempo han podido mover discusiones que desde hace 2 años por la pandemia no han podido moverse y que tienen un fin tanto pedagógico como político que debe reivindicarse. ¿Qué papel cumplen para usted estas expresiones artísticas en el ejercicio de la memoria? Por ejemplo, recorriendo la universidad, la sede de Bogotá, me ha parecido muy curioso ver nuevamente pintas, tanto de movimientos estudiantiles, movimientos clandestinos, que a la par ponen nuevamente discusiones que históricamente se vienen dando y que tienen un sentido, digamos, de poder mover la discusión política dentro de la universidad, pero a la par se ponen discusiones, por ejemplo, como con la reforma tributaria, con la policía, que a mi parecer recogen, digamos, una memoria histórica de años de opresión, podría decirse, pero al tiempo plantean una necesidad de cómo poder transmitir eficaz y efectivamente nuestras ideas al conjunto del estudiantado y de toda la sociedad. ¿Siente que la denuncia que se expresa pintando las paredes se ha convertido en una ritualidad y tradición de la resistencia estudiantil? Creo que hay formas un poco dogmáticas que hemos adoptado, pero me parece que precisamente cada vez que surge nuevamente un movimiento estudiantil, vuelven a surgir nuevas formas de comunicarse. Por ejemplo, digamos en mi caso, dentro de la UNES, que tuvimos formas comunicativas nuevas que compañeros y compañeras que habían estado en la MANE decían que no se habían alcanzado a conocer. Y creo que todo movimiento estudiantil, todo movimiento o en todo estallido, se alcanzan a ver, digamos, como esos elementos superadores que trae cada una de las nuevas generaciones. Y me parece que si bien tenemos elementos fuertes a criticar, como por ejemplo cuál es el lenguaje que utilizamos para poder expresarnos, me parece que la necesidad de poder mantener la reivindicación a través de tomas artísticas, de distintas formas, murales, parches culturales, etcétera, es una necesidad de cómo poder, por ejemplo, digamos en este caso, plasmar en las paredes nuestras ideas y seguir transmitiéndolas, ya que no tenemos medios de comunicación básicamente. Para usted, ¿por qué es importante mantener estas pintas y qué significaría que fueran borradas? Primero, por la segunda pregunta, y es la memoria histórica, porque evidentemente no podemos perder ni como movimiento estudiantil, ni como clase lo que históricamente hemos podido construir, porque tenemos que recordar cuáles han sido las luchas que han dado nuestros antepasados y nuestras antepasadas, y porque a la par el recordar esa memoria histórica nos tiene que plantear necesariamente cuáles son las luchas hoy, cuáles son las luchas en nuestro contexto. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Fue una frase que dijo Salvador Allende en el último discurso que pronunció en su vida, el mismo día
en que fue asesinado por el golpe militar de Pinochet. Pero si bien es cierto que la historia es un proceso social contingente, abierto y dependiente de la praxis humana, ¿realmente podemos decir que la historia es nuestra? Seguramente no, porque la historia es un territorio de disputa. De hecho, podríamos problematizar si realmente la historia es lo que sucedió en el pasado, o más bien lo que se escribió respecto al pasado. De ahí la famosa frase, la historia la escriben los vencedores. Es por eso de suma importancia disputar nuestra memoria histórica, como decían los compañeros entrevistados. Convertir las paredes en un espacio de expresión, de reivindicación, de contrahistoria, crítica frente a la historiografía ortodoxa y estatalizada que ha escrito a su antojo la supuesta memoria colectiva, borrando de facto todas aquellas memorias disidentes que resisten a los relatos de nación y a las memorias únicas, de las que nos habla Elizabeth Yellin en su libro de los trabajos sobre la memoria. No podemos olvidar, y por eso las paredes no pueden dejar de hablar. No podemos dejar que se sigan invisibilizando memorias que históricamente han sido marginadas y relegadas a la subalternidad. Por eso debemos entender las pintas como una voz para los que nunca han tenido voz, como un respiro para quienes siempre han vivido asfixiados por este sistema, como un alivio para los que han vivido en una historia construida por el pueblo, pero disfrutada por los ricos. Finalmente, reivindicando y resignificando al EZLN con su idea de construir un mundo donde quepan muchos mundos, debemos construir un mundo donde quepan muchas memorias, muchas historias. Solo así habremos construido un mundo donde caben muchos mundos. Solo así la historia será nuestra.